Perlas del Apocalipsis de Juan. ¿Qué sucede cuando se abre el séptimo sello? ¿Qué anuncian las 7 trompetas? ¿Cuál es el mensaje de los 4 o de las 4 primeras trompetas? ¿Cómo aplicamos aquí aquello de que las profecías no son de interpretación privada? Buen día. Damos gracias a Dios que nos permite meditar en su palabra, en el capítulo 8 del libro de Apocalipsis. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, suplicamos, Señor, que ahora que nos disponemos a abrir tu palabra, tú puedas venir a nosotros, tú puedas enseñarnos, puedas abrir nuestro entendimiento, abrir nuestros ojos para ver, Señor, tu mensaje, tu evangelio, en el capítulo 8 del libro de Apocalipsis. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Ingresamos al séptimo sello, y el séptimo sello nos anuncia el reino de Dios. Estamos estudiando capítulo a capítulo este libro de Apocalipsis y estamos tratando de seguir algunos principios de interpretación profética. Y esos principios tienen que ver con lo que la misma Biblia establece. En este estudio vamos a hacer énfasis en 2 principios. Uno, lo que dice 2 de Pedro 1:20, que la profecía bíblica no es de interpretación privada. Y otro principio que vamos a tener en cuenta es lo que dice el libro de Romanos 15:4. Todo lo que se escribió para nuestra enseñanza, para darnos esperanza. Todo lo que incluye el Antiguo Testamento. Antes de partir, Jesús, después de su resurrección, enseñó a sus discípulos todo lo que las Escrituras decían de él, desde los escritos de Moisés, siguiendo el de los Salmos, los profetas, a lo largo de toda la Biblia. Y es lamentable que algunos sostengan que el Antiguo Testamento ya no sirve, que el Antiguo Testamento no tiene valor. Muy lamentable. Y con seguridad que algunos lo hacen por ignorancia, pero otros lo hacen adrede, sabiendo que tal afirmación no es cierta. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Es interesante leer lo que se dice aquí. Silencio. Silencio. Silencio en el cielo. En el capítulo 4 y 5 hemos visto la adoración celestial. Pero ahora se hace silencio. Al abrirse el séptimo sello, el profeta ahora mira el sello final. Al abrirlo, se revelarían los contenidos del libro, pero no se abre como los demás. Cada vez que Juan había estado involucrado personalmente en la visión, la expresión oí había presentado los primeros 4 sellos, y vi o miré el 5.º y el 6.º sello. Pero Juan no necesita ver ni oír el 6.º sello. Por primera vez los eventos desencadenados por el sello ocurren exclusivamente en el cielo, como lo vimos en el capítulo 6. Los primeros 6 sellos involucran eventos mundanos y seguían el curso de la historia humana. Sin embargo,
El séptimo sello describe un momento muy corto, registrado solo en este versículo. Y finalmente, lo que describe es radicalmente diferente. ¿Cómo así esta diferencia? Después de los gritos de guerra, los rugidos de las bestias salvajes, los gemidos de hombres y mujeres, el caos de los desastres naturales, Apocalipsis 6, versículos 12 al 16, de pronto nos encontramos con una escena de silencio, silencio total. Ni visto ni oído. El incidente está más allá de cualquier descripción. El silencio expresará hasta lo que no pueden expresar las palabras, la música ni el arte. Solo el silencio puede comunicar lo inenarrable y solo el silencio puede expresar al Dios infinito. Algo así como cuando Elías empieza a ver en visión y dice: vino un terremoto y Dios no estaba allí. Vino fuego y Dios no estaba allí. Y se van suscitando eventos hasta que él dice: hasta que vino un viento apacible, de tranquilidad, de paz, y Dios estaba allí. ¿El silencio cuánto dura? Como por media hora. En lenguaje profético, en el que un día representa un año, esto equivale a una semana entera. Si un día tiene 24 horas y este equivale a un año profético, una hora es igual a 365 dividido entre 24, es decir, 15 días, y media hora representa una semana. Esto es partiendo de lo que la misma Biblia menciona, que un día profético es igual a un año literal. La historia humana termina como había comenzado. ¿Recuerdan? Por un tiempo de creación, la semana de silencio del fin se hace eco de la semana de silencio del comienzo. Génesis 1. Y un concepto posteriormente confirmado por la tradición judía. La apertura del séptimo sello revela el contenido del libro. ¿Y cuál es ese contenido? La venida de Dios y la promesa de una nueva creación, de un mundo nuevo, la única solución para nuestras preguntas, anhelos y sufrimientos. La siguiente visión nos transporta ¿a dónde? Al trono de Dios, donde 7 ángeles se preparan para tocar las trompetas. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se le dieron 7 trompetas. Está a punto de ocurrir un nuevo ciclo de 7 eventos, como el de las 7 iglesias, de los 7 sellos, ahora el de las 7 trompetas. Pero como en las 7 cartas y los 7 sellos, tenemos un preludio de la visión profética que nos transporta hasta el santuario, al corazón de la festividad judía, que evoca la misión del Cristo, del Mesías. Una visión del Cristo resucitado en el contexto de la Pascua precedía las cartas a las 7 iglesias, y una visión de la entronización de Cristo en el contexto del Pentecostés se presentó antes de la visión de los 7 sellos. Ahora, justo antes de los sonidos de los shofars o las trompetas judías, nos imaginamos que el altar.
donde un ángel quema incienso. De repente el ángel arroja el contenido del incensario sobre la tierra. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incienso de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. La visión tiene su origen en el antiguo ritual del templo en el que el sacerdote quemaba incienso fragante continuamente delante de Dios cada mañana y al anochecer, como lo dice Éxodo 30, versículo 7. Recuerden lo que dice Hebreos 8:5, 8:1, 9:23. El santuario terrenal era una copia del santuario celestial. Aquí oficiaron hombres, en el santuario celestial oficia Cristo mismo. El ritual se realizaba durante todo el año sobre un altar en forma de cubo. El sacerdote echaba carbones encendidos sobre el altar desde un incensario de oro. Una vez al año, en el día de expiación o el Kipur, el incienso era echado directamente en el incensario lleno de carbones y era llevado detrás del velo al lugar santísimo. Y esto lo encontramos en Levítico 16, 12, 13. Como ustedes podrán darse cuenta, lo que dice Romanos 15, 4. Lo que se escribió para nuestra enseñanza. Lo que sucedió en el santuario terrenal no estaba por demás, no era porque los judíos no tenían nada que hacer y había que ocuparse en algo. Allí Dios les estaba enseñando el plan de salvación. Nuestra visión ahora nos transporta al contexto del ritual diario en el que el sacerdote arrojaba los carbones encendidos sobre el piso entre el pórtico del templo y el altar del incienso. Un ángel apocalíptico aquí refleja las acciones del sacerdote. Miren, hay un tratado rabínico, el Talmud, y este contiene material del siglo I antes de Cristo, incorporado en la Mishnah un siglo más tarde, justo pocos años después de que se escribiera Apocalipsis 1. ¿Qué dice este Talmud? Describe la ceremonia entera y las similitudes con nuestro pasaje. Y estas similitudes son notables. Dice, uno de los sacerdotes tomaba la pala y lo arrojaba entre el pórtico y el altar, y nadie podía oír la voz de su prójimo debido al ruido de la pala. Y ahora nos encontramos, dice, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. El ángel tomó, ¿qué cosa? El incensario. Y cuando lo llena del fuego del altar y lo arroja a la tierra, se producen truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Según otro pasaje del mismo Talmud, el sonido de la pala era tan fuerte que podía oírse hasta en Jericó, a 24 kilómetros de Jerusalén. La forma de la pala explica el ruido de todo esto. Según el Talmud, en Jerusalén, la magrea o la pala estaba perforada con cientos de agujeros o tubos, cada uno de los cuales podía emitir varios tonos diferentes. Con cada palada, la pala podía producir una cantidad de tonos diferentes, casi como un órgano de tubos, esas que se encuentran en las catedrales. De cualquier modo, el sonido estrepitoso de la pala, asociada con carbones encendidos, evoca la idea del juicio y de la ira
de Dios. En Ezequiel 10:2, el profeta Ezequiel desarrolla esta conexión cuando narra la misma visión de un ángel sacerdotal vestido de lino que echa carbones encendidos sobre Jerusalén, los juicios de Dios. El gesto anticipaba el fin de que tendría Jerusalén. En efecto, el fuego más tarde destruyó Jerusalén. Ezequiel 24:9, Segunda de Reyes 25:9. Estamos aprendiendo de las cosas que se escribieron. El hecho de que el ángel apocalíptico eche los carbones acarrea la misma amenaza, muy similar al impacto de la pala entre el pórtico y el altar. Hubo, ¿qué cosa dice? Truenos, voces, relámpagos y un terremoto. El ritual del ángel que refleja la ceremonia del templo está cargado con significado profético. El incienso quemado delante del trono de Dios representa las oraciones agonizantes de los oprimidos que claman por justicia. Leemos en el Salmo 141, 1 y 2. Dice: Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Nuestro pasaje encuentra eco en las lamentaciones del quinto sello, que también se elevan del mismo altar del incienso. Recuerden Apocalipsis 6, 9 y 10. El acto simbólico del ángel ahora asume un significado pleno. Es la respuesta de Dios a las oraciones de los oprimidos. La apertura del quinto sello derramaba sangre de las víctimas que clamaban por venganza contra los que moran en la tierra. Apocalipsis 6:10. Ahora, las trompetas o los shofars anuncian la venganza inminente sobre los que moran en la tierra. Como lo leemos y lo vamos a ver en el versículo 13. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles! La intención de vengarse resuena claramente en el mensaje del séptimo o la séptima trompeta, el séptimo shofar, donde dice en el versículo 10 del capítulo 11, versículo 18: tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de destruir a los que destruyen la tierra. Mire, las trompetas o shofars responden a los sellos como la venganza responde a la opresión. Los sellos nos revelaban la opresión y ahora los shofars proclaman el juicio. La imagen de las trompetas es especialmente insinuante. En realidad, los shofars, ¿no? Ese es su nombre. No son trompetas, aunque ya en las traducciones modernas nosotros lo leemos como trompetas. Esos shofars, los antiguos soplaban el cuerno de carnero en ocasiones solemnes, como la guerra y el juicio. Los sacerdotes tocaron el shofar en la conquista de Jericó, recuerden. 6 días una vuelta y el séptimo día 7 vueltas. Josué 6, 4, 6, 8 y 13. Esas trompetas que sonaban los sacerdotes ahí en Jericó anunciaban victoria. Y en la fiesta de las expiaciones, Levítico 25:9, sonaban los shofars para proclamar el día del juicio del Señor. Levítico 25:9. Permítanme encontrar lo que dice Levítico 25:9. Dice: entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el séptimo mes, a los 10 días del mes,
En el día de la expiación harás tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Había llegado el día de expiación. ¿No? Ahora el Apocalipsis había mencionado al shofar solo esporádicamente. Una vez antes de las cartas a las iglesias, recuerden la voz de trompeta, el 1:10 de Apocalipsis. Y una vez antes de los sellos, capítulo 4, versículo 1, la voz como sonido de trompeta. Ahora el volumen de las trompetas o el shofar se ha intensificado y resuena a lo largo de la historia. Al igual que las oraciones que emanan hacia el cielo, ahora oímos a los shofars constantemente, uno tras otro. La asociación entre las trompetas o shofars y las oraciones se da en el contexto de la fiesta de las trompetas, es decir, el de los shofars. ¿Y cuándo se celebraba la fiesta de las trompetas? 10 días antes del día de expiación. Esa fiesta sigue al Pentecostés y se celebra el primer día del séptimo mes, el Tishri, entre septiembre y octubre del calendario hebreo. Levítico 23, 23 al 25. Y ese era el año judío, conocido también como el Rosh o Rosh Hashanah. Por 10 días el uso del shofar o las trompetas les recuerda a los judíos que han de prepararse para el día de la expiación, el 10 de Tishri. Cada mañana recitan el Silejot, pedidos de perdón, al igual que los 13 atributos de la gracia de Dios, Éxodo 34, 6, 7. Las lecturas de la Torá incluyen selecciones de pasajes relacionados con el nacimiento y el sacrificio de Isaac que evoca al Dios que recuerda y responde incluso pedidos imposibles. Génesis capítulos 21 y 22. ¿Qué es lo que estamos viendo? Lo que dice Romanos 15:4. Todo lo que se escribió para nuestra enseñanza. Lo que sucedía en el santuario terrenal era el plan de salvación. Y ahora lo vemos, no realizándose en la tierra, sino en el cielo. En el contexto del Apocalipsis, la alusión a las trompetas o shofars amplía la visión profética con la misma nota de esperanza, juicio y llamado al arrepentimiento. El ángel vestido de lino que quema el incienso delante de Dios representa al mismo Jesucristo, que desde su entronización intercede delante del Dios de los cielos. Recuerden nuestro estudio de Hebreos 7, 8, 9 y 10. Él, sirviendo en el santuario celestial, Él es nuestro sumo sacerdote. Al mismo tiempo, el incensario de carbones encendidos echados entre el pórtico y el altar anuncian un llamado al arrepentimiento al hacerse eco del dramático sonido del shofar. El libro de Joel también equipara el sonido del shofar, que llama a Israel al arrepentimiento con la intercesión del sacerdote entre la entrada y el altar. Leemos en Joel 2, del 12 al 17, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente. Tocad trompeta en Sión, lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo. Por medio de las alusiones a la fiesta de las trompetas y a las exhortaciones del profeta Joel, la visión del Apocalipsis nos advierte del juicio venidero, pero también nos asegura la respuesta de Dios. Este es un llamado al arrepentimiento, una súplica para volverse a Dios. Recuerden los 10 días de la fiesta de las trompetas. En la perspectiva profética,
la fiesta de las trompetas precede al gran día del juicio. La entronización del Mesías en el contexto del Pentecostés introducía el ciclo de los 7 sellos. La fiesta de los shofars o las trompetas, un acontecimiento pensado como preparación para el juicio, ahora inaugura el ciclo de los 7 shofars o las 7 trompetas. La fiesta de las trompetas une las fiestas de la primavera con la fiesta de otoño, Números 29:1. Los 7 toques de la trompeta que salpican la historia sirven para advertirle al pueblo de la tierra acerca del día del juicio de Dios, porque aunque el gran día del juicio ocurrirá en el tiempo del fin, tiene consecuencias para nuestras vidas diarias, incluso ahora. Las trompetas se hacen eco de los 7 sellos y cubren el mismo periodo de los sellos, la apostasía de la iglesia y la opresión de los demás. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Aquí les presento una comparación entre los 7 sellos y las 7 trompetas o los 7 shofars. El primer y el séptimo sellos que enmarcan este periodo no tienen conexión con la opresión. Durante el primer sello, la iglesia todavía es fiel a sus comienzos y se deja guiar por Cristo, el Mesías. El último sello marca el fin de la historia humana y anuncia el descenso de Dios. Las trompetas se hacen eco del periodo histórico entre el segundo y el sexto sellos. Además, al igual que los sellos, las trompetas siguen una progresión cronológica caracterizado de la siguiente manera. 1. Transiciones que apuntan hacia la finalización de los eventos de un shofar o trompeta y anuncian los eventos del siguiente, como lo vamos a ver en los versículos 13 del capítulo 8 y 12 del capítulo 9. 2. El paralelo estructural entre los dos ciclos. Al igual que los sellos, las trompetas se dividen en un grupo de 4 visiones y en otro de 3 visiones. Recuerden los 4 caballos. La nota final, 3, del último shofar o trompeta que anuncia la venida del reino de Dios. Tu ira ha venido. Estas consideraciones literarias nos dan una fuerte razón para creer que los eventos de las trompetas corresponden con los eventos de los sellos. El primer y segundo shofar o trompeta se complementan mutuamente. ¿Qué dice el primer toque? El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre. Granizo, fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. ¿Qué sucede con la segunda trompeta? El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Los desastres que traen caen ¿sobre dónde? Sobre la tierra y el mar. En la primera trompeta se produce una poción sangrienta de fuego y granizo que consume la tierra, como vemos en el versículo 7. En la segunda trompeta, esta arroja una masa sólida de fuego, una gran montaña ardiendo en fuego que convierte el mar en sangre, como dice el versículo 8.
El fuego y la sangre representan la violencia de la guerra y también nos recuerdan las plagas de Egipto. Allí también el fuego y el granizo caen sobre el opresor. Éxodo 9, 23 al 25. En cuanto a la tercera parte, ¿qué es lo que podemos entender? Significa que el efecto desastroso de la plaga es solo parcial y que la mayor parte de la tierra sobrevivirá a ella. Ezequiel 5:2, Zacarías 13:8. Entonces, las dos trompetas corresponden al segundo sello, tal como lo hemos visto en este cuadro. Corresponden al segundo sello, fuego y sangre. Ahora, tanto en el tercer sello como en el cuarto, la tercera trompeta como en la cuarta trompeta, ahora se involucran cuerpos celestes. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. ¿Y qué sucede con la cuarta trompeta? El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día, asimismo de la noche. Las estrellas, el sol y la luna, involucrados en la tercera y cuarta trompeta. Todo lo que era fuente de luz ahora se oscurece hasta la muerte. Curiosamente, el proceso comienza con una estrella, contrario a la secuencia tradicional de sol, luna y estrella, como vemos en la creación, Génesis 1:16. La anomalía enfatiza la primacía de la estrella sobre los demás cuerpos celestes. Es la estrella la que inicia la cadena de acontecimientos. Un aspecto inusual es que la estrella, como dice, cayó del cielo una gran estrella. Está en singular. La Biblia normalmente emplea la palabra en plural y las asocia con el sol y la luna. El autor aquí quiere que nos concentremos en una estrella en particular. Es muy interesante recalcar que, a veces, una estrella es una referencia directa al Mesías, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Un ejemplo. En la profecía de Balaam, la estrella simboliza al Mesías Rey, llamado a salvar, o llamado para salvar a su pueblo de Israel de sus enemigos. Números 24:17. Y en el Nuevo Testamento la estrella representa a Jesús, el Mesías. Mateo 2:2, Apocalipsis 2:28, Apocalipsis 22:6. Por otro lado, el único pasaje donde estrella en singular no designa al Mesías aparece en el libro de Isaías, que se aplica al ángel caído Lucifer, personificado por el rey de Babilonia, Isaías 14:12. ¿Cómo caíste del cielo, lucero hijo a la mañana? Este representa un poder maligno que busca usurpar el lugar de Dios, como hicieron los constructores de la antigua torre de Babel, Génesis 11:1-9. Pero termina cayendo en el abismo. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Isaías 14, versículos 12 al 15.
Nuestro texto hace alusión a este pasaje. Hallamos el mismo tema de la estrella caída, el poder usurpador. Solo la estrella de nuestro pasaje cae a tierra y supervisa la agitación histórica de la iglesia. El profeta Daniel ya había anticipado esto en una visión del cuerno pequeño, que procuraba elevarse hasta el ejército del cielo y contra el príncipe de los ejércitos. Daniel 8, 10, 11. En el Apocalipsis, como en el libro de Isaías, la caída de la estrella simboliza la muerte. Isaías incluso la identifica con la muerte. La estrella en el Apocalipsis contamina los ríos y las fuentes de las aguas, provocando la muerte de muchos hombres, dice el versículo 10. ¿Y cómo provoca esta muerte? ¿Por sed o por envenenamiento? La Escritura puede emplear ríos y fuentes de agua para representar el alimento espiritual. Por otro lado, la identificación de la estrella con el ajenjo nos recuerda la decepción de los israelitas en Mara, donde las aguas eran amargas. Éxodo 15, 23, Apocalipsis 8, 11. Una comparación. La Biblia generalmente asocia la amargura con la apostasía. El pueblo muere de sed porque las aguas están contaminadas. La verdad está contaminada, está corrompida y por consiguiente no puede alimentar al creyente. La cuarta trompeta o cuarto shofar dice casi lo mismo pero en términos diferentes. Algo eclipsa el sol, la luna y las estrellas, es decir, los testigos de la revelación de Dios. Génesis 37, 9, Apocalipsis 12, 1. Con la tercera trompeta, la verdad se corrompe, las aguas se vuelven amargas, y con el cuarto es borrada. El tercer y cuarto shofar describen la edad oscura del periodo de la mayor usurpación de los atributos divinos de la Iglesia, siglos 6 al 10. En ese tiempo, Roma reemplaza la ciudad de Dios. La tradición y el poder dejan de lado la espiritualidad. La verdad se transforma en un vestigio y el pueblo muere de hambre y de sed espirituales, como en el tercer sello, Apocalipsis 6:6. Debido a su sed de poder, la iglesia pierde su sentido de misión y de verdad. Y eso es algo peligroso. La iglesia nunca debe perder su sentido de misión y de verdad. Al haber procurado alzarse al nivel de Dios, ahora se halla condenada a la confusión, muy similar a la antigua ciudad de Babel. Como en los sellos, las trompetas ahora alcanzan un momento decisivo. Después de la cuarta trompeta, ¿qué dice el versículo 13? Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles! Apocalipsis 8:13 marca la transición al presentar los próximos tres shofares o las tres próximas trompetas con la siguiente amonestación. ¿Cuál es? ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles! Las primeras cuatro trompetas han pasado. ¿Se dan cuenta cómo es que lo que se escribió para nuestra enseñanza? No necesitamos inventar significados para entender la profecía. No necesitamos inventar, elucubrar sobre lo que no entendemos, porque la palabra de Dios se interpreta a sí misma, no es de interpretación privada. Así como se cierra el séptimo sello con un silencio en el cielo
el reino de Dios estableciéndose. En la séptima trompeta nos encontraremos con Cristo viniendo, pero ese es un estudio para el día de mañana. Los juicios de Dios vienen. Las trompetas nos anuncian que debemos arrepentirnos porque los juicios vienen. ¿Y qué hemos de hacer? Arrepentirnos. Arrepentirnos y consagrar nuestra vida a nuestro Señor. Que Dios te bendiga. Amén.